caminaba por la calle como siempre. Al lado había una escuela secundaria. Era la hora de salida y oleadas de estudiantes salían en masa en dirección contraria. De repente, una mano me agarró del brazo. 2 horas para el fin del mundo. Miré hacia atrás, siguiendo la mano. Un estudiante de preparatoria intentaba desesperadamente abrirse paso entre la multitud, con una mano todavía aferrada a mí. Finalmente, se soltó y se acercó a mí. Miró a su alrededor y susurró, me caerá un rayo si te miento. Estaré en la cárcel y trabajando en una máquina de coser. Sacó su teléfono y señaló la aplicación nacional antifraude. ¿Por qué me dices esto? Curiosa, levanté la vista y le pregunté de nuevo. Parecía sorprendido por mi pregunta. Después de pensarlo un momento, dijo. Porque pareces rico. Puedes comprar un montón de materiales. Allá nos fuimos. ¿No es esto una nueva clase de estafa? Me agarró y cambió de tono. Yo, aunque no lo creas, creo que soy el protagonista elegido por el cielo. Comenzó con misterio, un poco tímido al final. El chico frente a mí se ajustó las gafas con fingida seriedad. El protagonista siente que necesita un compañero. Bueno, ¿a dónde vamos? Dije sin rodeos. Hizo una pausa y luego señaló un supermercado al otro lado de la calle. A abastecerme. Al ver la tarjeta de crédito al límite en mi mano y los diversos bocadillos a mis pies, me quedé sin palabras. ¿De verdad se puede sobrevivir un día en el apocalipsis comiendo patatas fritas? Siguiendo al idiota que tenía delante, con la cara enterrada en una bolsa de patatas fritas, creo que mi vida sería aún más corta. Abrí la puerta del coche y me senté al volante. Me siguió con una expresión de satisfacción en el rostro. Justo ahora, mientras compraba en el supermercado, me dijo que se llamaba Adrián. Había tenido un sueño premonitorio durante clase, el apocalipsis comenzaría en 2 horas, con un apocalipsis zombie como primer paso. Había despertado su capacidad de prever el futuro. Me sentí como si me hubieran atraído a un barco pirata. Mis sueños premonitorios siempre son acertados. Al ver mi expresión de enfado, Adrián se defendió rápidamente. Quizás sea solo el despertar de mi capacidad, rió. Parecía bastante educado, pero su risa era como la de una gallina. No me creas, soñé que me golpeaban, y cuando desperté, lo hacían. Parecía sincero, sin atreverse a decir que era porque había tirado la tarea de verano de la clase en un estercolero. Bueno, en tu sueño premonitorio, ¿a qué hora aparecieron los zombis? ¿Y de qué dirección? Arranqué el coche y me dirigí hacia Season East Road. Allí hay un edificio alto e inacabado donde podría esconderme. Aparecerán cuando llegue el apocalipsis, viniendo de todas partes. Tarareaba una melodía en el asiento trasero, con tono desenfadado. Por suerte, soy un conductor experimentado, si no, habría tenido un accidente. Así que nos instalamos en la azotea de los abandonados apartamentos Season. Adrián, con un telescopio en la mano, observaba los movimientos a lo lejos. Respiré aliviado cuando por fin se puso serio. Pero de repente recordó algo y empezó a tartamudear. Lo olvidé. En mi sueño, los primeros zombis fueron infectados por una semilla que cayó del cielo, y así se convirtieron en zombis. Antes de terminar, Adrián levantó la mirada perdida y señaló un objeto no identificado que caía libremente en el cielo. Parece que sí. Con un chasquido, no pudo esquivarlo, y el objeto no identificado se hundió en su pelo y desapareció. El rostro de Adrián estaba ceniciento, listo para quitarse la vida. Vete. Ya no estoy limpio, me gritó Adrián, estrangulándose. Lo siento, aún no pude salvarte. Cerró los ojos. Estúpido, solo es un montón de mierda de pájaro. No pude soportarlo más, así que le di una palmada en la cabeza entre lágrimas. 2. Pasar del exterior al interior me llevó varios viajes solo para trasladar provisiones. Por insistencia de Adrián, la casa estaba llena de cosas raras. Por ejemplo, esto. ¿Para qué sirve esta caja de música? ¿Sirve de música de fondo para que coman los zombies o para poner música de funeral para mí cuando muera? Tomé una caja de música con una muñequita encima y me giré para preguntarle. ¿Entiendes de trampas? Adrián no miró atrás, concentrado en hacer la llamada trampa para zombies. ¿Son tan inteligentes los zombies? Me pregunté. Pero Adrián parecía haberlo oído. Los zombies también tienen diferentes niveles.
¿No has visto películas de zombies? Los zombies siempre tienen un líder, ¿verdad? De hecho, me trató con desdén. Adrián desarmó las campanillas de viento que había comprado, las ató a un sedal y las enrolló por todo el suelo, creando un sencillo sistema de alarma. Luego cubrió las ventanas con film plástico para evitar que se infestaran con las semillas caídas. En cuanto a la trampa, la miré un buen rato, pero no conseguía descifrar qué era. ¿Vamos a esperar aquí?, pregunté, después de ordenar la comida. Revisé mi teléfono. Eran las 19:15. Había pasado 1 hora y 15 minutos desde que Adrián me atrapó. En otras palabras, el apocalipsis llegaría en poco más de 40 minutos. Si no me hubiera engañado este estudiante de instituto. Adrián me entregó un kit de herramientas bien surtido y sacó un botiquín, diciéndome que me lo llevara. Aunque me conmovió un poco, sentí que si me comían los zombies, suicidarme con un punzón sería más satisfactorio. Entre las muchas armas, Adrián eligió una motosierra de mano y se la colgó al hombro. Y al instante me enamoré del imponente machete. Ojalá pudiera conseguir una pistola, dijo Adrián con pesar, mientras manipulaba torpemente el interruptor de la sierra. Lo siento, dije, no pude conseguirte un helicóptero para que salvaras el mundo. Adrián se frotó la cabeza tímidamente. De hecho, creo que podría salvar el mundo. En medio de la risa, la expresión de Adrián se congeló. De repente recordé que estaba en clase cuando soñé. Adrián me miró con rigidez. 2 horas después de despertarme, serían las 7:23. Oh. ¿Qué hora es ahora? Bajé la mirada. Eran exactamente las 7:24, ni más ni menos. Intercambiamos miradas, y de inmediato tomamos nuestras armas y las apuntamos a las puertas y ventanas, totalmente alerta. Pasaron 10 minutos. No llegó ni un solo mosquito, y mucho menos zombies. Ni siquiera el pájaro que había defecado en la cabeza de Adrián había regresado. No se oía ni un ruido afuera. No dije nada. Entonces, en silencio, desaté mi caja de herramientas y se la tiré a Adrián, quien parecía incrédulo. El juego de la casa había terminado. Los que tuvieran que irse a casa podían irse, y los que tuvieran que ir a la comisaría podían ir a sus máquinas de coser. Me di la vuelta y Adrián gritó ansioso desde atrás. «¡Espera!». Antes de que pudiera terminar la frase, sonaron las estridentes sirenas antiaéreas. A lo lejos, parecía haber un terremoto. «Mira, mira». No bromeaba. Adrián, aparentemente exigiendo crédito, se puso frente a mí. «Si te elegí, ¿cómo iba a dejar que te fueras y murieras ahora?». Adrián mantenía la cabeza alta, con un porte varonil. Luego, sigilosamente como un agente secreto, salió por la puerta, con la motosierra apuntando directamente a la entrada del pasillo. Conmovido por esta noble causa, yo también, machete en mano, frunciendo el ceño, miraba fijamente la otra salida de emergencia. Esto continuó durante otros 10 minutos. «Tengo las manos cansadas», dijo Adrián. «Tomemos un descanso». Asentí, profundamente asentir. 3. Media hora después, estábamos sentados en la tienda viendo la televisión. Nada, solo aburrimiento. ¿De verdad eres un protagonista?, le pregunté a Adrián. Adrián parecía inocente. No sé por qué no me persiguieron. Al principio, hubo informes de ataques de criaturas no identificadas en varios lugares, y Adrián y yo nos preparamos un rato, pero aún así, no hubo ni un solo avistamiento. Más tarde, me pregunté si los zombies habrían destruido la estación de señales, pero mi teléfono ya no podía conectarse a Internet. Por suerte, ya había guardado emperatrices en el palacio, pensé. Por suerte, había comprado 24 baterías externas, pensó Adrián con un toque de orgullo. Cuando el emperador dijo que era el príncipe Wu, la ciudad ya estaba sumida en una oscuridad total. ¿Han muerto todos?, miré a Adrián con un poco de miedo. Estaba tan absorto en el programa de televisión que no oyó nada. Bip, bip, bip. Mi teléfono vibró, la batería estaba baja. No había electricidad en el edificio inacabado. Finalmente, las 24 baterías externas estaban a punto de agotarse. Adrián levantó la cabeza, con una expresión de reticencia en el rostro, y me dijo con determinación. «Vamos al centro de la ciudad. ¿Puedes usar tu habilidad especial para predecir cuánto tardarán los zombies en atacar el edificio inacabado?». Se me estaba agotando la paciencia. Adrián se frotó el puente de la nariz,
reflexionó un momento y luego esbozó una sonrisa avergonzada. Bueno, he descubierto que mi habilidad parece ser el sueño premonitorio. Me miró con cara de culpa. Entonces, para usarla, tienes que estar dormido. Durante el asedio zombie, el protagonista dormía profundamente. Al principio, Adrián no podía conciliar el sueño. Hasta que le leí un texto en inglés. El tiempo transcurría, y Adrián seguía dormitando. Estaba exhausto intentando vigilarlo mientras vigilaba mi entorno. Pero al ver su ceño fruncido y forcejear, parecía estar experimentando los estertores de la batalla. En esta situación, nadie más que la malvada protagonista femenina no tendría el valor de despertarlo. Adrián abrió los ojos de golpe, con la mirada vidriosa, murmurando, el enemigo tiene 10 segundos para llegar al campo de batalla. Entonces, recobrando el conocimiento, gritó, ¡corre! Antes de que terminara de hablar, Adrián ya se había puesto de pie de un salto, agarrando frenéticamente un puñado de galletas prensadas y metiéndolas en su mochila. Asustado por su grito, agarré frenéticamente un destornillador afilado y eché a correr. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Un fuerte estruendo resonó en mi cabeza. Adrián me arrastró por la salida de emergencia. ¿Con qué soñaste? Pregunté, sin aliento mientras corría. Unos zombis saltaron por la ventana. Casi nos muerden. El sudor ya perlaba la frente de Adrián. Por alguna razón, recordé un juego que jugaba de niño. Este debía ser un zombi saltando con pértiga. Bajamos, acercándonos al tercer piso. Incluso entré y miré afuera. El vecindario circundante estaba sano y salvo, sin señales de movimiento. Sorprendentemente, el zombi de arriba nunca bajó. Ahora ya sabes cómo funciona esa trampa para zombis. Adrián me sonrió, con aspecto un poco débil. Al instante siguiente, se desplomó en mis brazos. Adrián. Adrián. Levántate y corre. Ninguna respuesta. Primer día del apocalipsis. El protagonista ha muerto. Pensé con tristeza. 4. Adrián parecía delgado, pero no esperaba que pesara tanto. Me esforcé por ayudarlo a bajar del tercer piso y luego salí lentamente bajo la luz de la luna. De acuerdo. Tu misión está completa, déjame el resto a mí. Moví el cuerpo de Adrián hasta el borde de los arbustos, preparándome para subir al coche. De repente, una mano me agarró el pie. Todavía no estoy muerto. Adrián abrió los ojos con una expresión de resentimiento en el rostro. De camino, Adrián explicó el motivo de su desmayo. El futuro que puedo prever es limitado. Soñé en clase que el apocalipsis ocurriría en 2 horas, ¿verdad? Pero la escena que soñé solo comenzó cuando estalló el apocalipsis. Eso significa que los eventos de las 2 horas intermedias no cuentan. Adrián, preocupado de que no lo entendiera, hizo un gesto con las manos. Además, mi sueño terminó poco después del brote zombie, así que cuando desperté, solo habían pasado unos minutos. Pero ahora era diferente. El rostro de Adrián se reflejó en el retrovisor, con las cejas fruncidas en una expresión seria. Soñé con mi final. En cuanto a qué final fue o cómo terminó, Adrián se negó a revelarlo. En fin, el futuro que preveo comienza después de despertar. Y el tiempo que duermo está relacionado con el progreso de mi sueño. La razón por la que me desperté tan tarde es porque el sueño progresó demasiado. Adrián se acarició la barbilla e hizo un cálculo rápido. Los resultados preliminares sugieren que la proporción entre sueño y realidad es de aproximadamente 10:1. Desafortunadamente, no puedo controlar la duración ni los intervalos de mis sueños. Adrián extendió las manos, expresando su arrepentimiento. Sintió que su análisis era acertado, suspirando por lo genio que era, y se retorció en el asiento trasero, presumiendo. ¿Y por qué te desmayaste?, pregunté. Adrián se quedó atónito. Después de un momento, dijo tímidamente, cuanto más sueñas, más agotado te sientes. Al fin y al cabo, es un poder sobrenatural. Al salir de los apartamentos West Hills, la carretera estaba prácticamente vacía. Aunque West Hills pudiera ser un lugar remoto, no estaba desierto. Adrián, Adrián, grité. ¿Por qué no hay ni un solo zombi por aquí? Tienes suerte, ¿verdad? ¿De verdad quieres que te atropellen? Adrián miró a su alrededor en el asiento trasero, ahora arrodillado y mirando hacia el coche.
¿Y cómo había aparecido ese zombi hace un momento? Sentí un poco de curiosidad. Adrián se giró y habló con una voz misteriosa. Porque descubrió una herramienta mutante. ¿Una herramienta mutante? ¿Qué es eso? Por un momento, nadie intentó interrumpirme, y me sentí un poco incómodo. Después del apocalipsis, algunas cosas siempre mutan bajo circunstancias específicas, explicó Adrián con paciencia. Con el tiempo, esos seres vivos e inertes mutados adquieren habilidades especiales, como los accesorios de un juego. Por eso los llamo accesorios mutantes. ¿Aparecieron accesorios mutantes allí? ¿Cómo es que no me había dado cuenta? Seguí las instrucciones de Adrián, y cuanto más silencioso caminaba, más silencioso se volvía. Y entonces caí en la cuenta. ¿Eso no significa que los zombis se están aprovechando? ¡Maldición! Adrián sonrió levemente al oír eso. Era la primera vez que lo veía sonreír con tanta sutileza. Me indicó que parara y, después de poner el freno de mano, sacó algo de su bolso. ¿Quién dijo que los zombis se estaban aprovechando? Los ojos de Adrián se curvaron en una sonrisa, como un perro gigante esperando un halago. Extendió la mano y la miré con más atención bajo las luces interiores del coche. En su palma había ¿un paquete de galletas prensadas? ¿Es esto lo que arriesgaste la vida para arrebatárselo a un zombi? ¿No las venden en el supermercado a puñados? Miré a Adrián, sorprendido. No seas tan impaciente. Fíjate bien en lo que dice. Adrián asintió con la cabeza hacia el paquete de galletas. A ver. De alguna manera, las originales galletas prensadas Aokia se habían convertido en galletas sin prensar marca Fake Dendin. El eslogan también cambió de Aokia, buenísimas. Galletas sin comprimir marca Fake Dendin, una pieza vale 50 paquetes. Debajo, escrito en negrita, dale a me gusta, comenta y guarda Fake Dendin para el doble de efecto. Al final, una línea de letra pequeña, casi invisible sin una lectura cuidadosa, decía. Tras usar este producto, la fuerza física del usuario alcanzará el 250% de su capacidad normal durante 2 horas. ¿Comen los zombis galletas comprimidas? Tras levantar mentalmente el pulgar hacia Fake Dendin, miré a Adrián. Así es. La función de este dispositivo mutante es acabar con el hambre y volver a ser uno mismo. Este último ya había abierto el paquete a la velocidad del rayo y le había dado un gran mordisco, levantando el pulgar mientras masticaba. ¿Te gustaría probar un bocado también? Adrián me lanzó la galleta comprimida, entrecerrando los ojos. Va a ser una batalla dura. 5. Siguiendo la mirada de Adrián, más allá del pequeño rayo de luz de los faros, se extendía una oscuridad infinita. Tomé la galleta comprimida y le di un mordisco, pero antes de que pudiera masticar, oí un ruido detrás. Adrián abrió primero la puerta del coche, luego la mía rápidamente, arrastrándome hacia el bosque cercano. Para tranquilizarme, saqué el destornillador puntiagudo de mi cintura y miré a mi alrededor con cautela. Tragué la galleta mientras lo hacía. SHH. Adrián se inclinó más cerca, poniendo su dedo sobre mis labios. Al instante, un sonido metálico resonó en la carretera vacía. En la oscuridad, algo saltó sobre mi coche. Pude ver vagamente una gran abolladura en el techo. Si todavía hubiera estado en el coche, me habría hecho papilla. Un momento después, miré a Adrián con gratitud. Miraba fijamente al frente, susurrándome al oído, cuidado. El espectáculo está a punto de empezar. ¿El espectáculo? Seguí su mirada hacia el coche, solo para darme cuenta de que la criatura con aspecto de zombi había desaparecido. No se veía por ninguna parte, solo se oía el sonido del viento. Oh, no. Este cliché tan familiar de las películas de terror. ¿Podría estar a punto de aparecer ante mí y matarme en un instante? Como era de esperar. Un rostro verde grisáceo apareció de repente, seguido de un fuerte olor a pescado. Donde antes estaban las cuencas de los ojos, una masa de carne sanguinolenta las había reemplazado, donde yacían los labios y los dientes, solo quedaban huesos blancos, un trozo de carne podrida colgaba de su rostro, amenazando con caerse, y su cuerpo estaba cubierto de un pus verde pútrido. Parecía absolutamente repugnante y aterrador. Todo esto es solo mi imaginación, basado en mi experiencia viendo películas de zombies. Porque en el momento en que apareció ese rostro, me vendaron los ojos. ¿Qué estás diciendo? Una voz ronca y sin vida brotó de su garganta, chirriando como un cuchillo sin filo,
dejándome un mal sabor de boca. Un hedor a pescado me invadió la cara, y sentí como si la saliva del zombi me fuera a gotear en un instante. Cómelo, todo. Tuve el presentimiento de que las uñas del zombi me atravesarían la garganta al instante. Por desgracia, la muerte era inminente, y ni siquiera había visto con claridad su rostro. Pero entonces, la voz ronca se detuvo de golpe. Adrián me sujetaba mientras retrocedíamos rápidamente. Un momento después, la mano que me cubría los ojos se apartó y recuperé la vista. Al girarme, vi que Adrián, sin darse cuenta, había levantado un paraguas. El paraguas estaba manchado con un líquido verde pútrido, y donde se había manchado, silbaba y humeaba. Una mirada más de cerca reveló innumerables quemaduras en el paraguas. Al volver a mirar al suelo, no había rastro de zombis, solo una neblina negra que se disipaba lentamente. Vale, se acabó, dijo Adrián en voz baja, con un tono tan suave que parecía que intentaba tranquilizarme. ¿De este programa hablabas? ¿Y de la supuesta batalla? No viste nada. Miré la mano de Adrián que cubría la mía, con ganas de agarrarla y morderla con fuerza para desahogar mi ira. Solo tenía miedo de que te desmayaras del susto. Es como un perro mordiendo a Ludombin. Adrián extendió las manos, con aspecto de impotencia. Su anterior ternura era solo una ilusión. Era su verdadero yo. Oigan, ustedes dos. Una voz extraña gritó, dejen de coquetear. ¿Atrajiste a este zombi? Siguiendo la voz, vi a Luis de pie junto al coche, mirándonos a ambos de arriba a abajo. Sí, está persiguiendo esto. Adrián levantó el paquete de galletas comprimidas y lo agitó en su dirección. Luis nos miró, con aire vacilante. Por un instante, ninguno de los dos se movió, ninguno dio un solo paso al frente. Después de un rato, Luis finalmente habló. Dame esto y te cambio un cristal rojo. Luis señaló el espacio abierto junto a nosotros. Donde antes había niebla negra, un cristal rojo oscuro se estaba formando lentamente. No, quiero ambos. Adrián tomó generosamente el cristal y se lo guardó en el bolsillo, con una sonrisa inocente. Al ver esto, el rostro de Luis se ensombreció un poco. Pero finalmente, cedió. Sígueme. Se dio la vuelta y regresó por donde habíamos venido. Eres solo el tercer psíquico que conozco en todo este tiempo. Adrián y yo intercambiamos miradas, cada uno palideciendo ligeramente. ¿Por qué, todo este tiempo? No pude evitar preguntar, caminando lentamente detrás de Luis. Luis se detuvo sorprendido. Este es el día 83 desde el apocalipsis. 6. Sentado en el espacio abierto dentro de la base, todavía estaba un poco conmocionado. Luis nos condujo a una zona turística construida justo antes del apocalipsis. Esta era su base. Desde el apocalipsis, el agua y la electricidad han sido cortadas por completo. Por suerte, las instalaciones aquí están relativamente completas, apenas alcanzan para sobrevivir. Después de que Luis terminó de mostrarnos los alrededores, se sentó a descansar. De vez en cuando, vamos de cacería. Matamos a algunos zombis de nivel 3 y 4 para reponer nuestros cristales verdes. También asaltamos el supermercado de afuera para ver si hay algo disponible. Cristales verdes, le susurré a Adrián. Los zombis acaban de producir cristales rojos, ¿verdad? Luis pareció haberme oído y me dirigió una mirada significativa. Los zombis también se dividen en niveles. El más débil es el nivel 4, y a medida que progresan, adquieren cierto nivel de inteligencia. Los zombis de nivel 1 son los más difíciles de derrotar. Adrián mantuvo la paciencia, gesticulando con las manos y explicando con gran detalle. Después de matar a un zombi, hay cierta probabilidad de que aparezcan cristales que potencian los superpoderes. Los zombis de nivel 3 y 4 producen cristales verdes, el nivel 2 produce cristales rojos, y el nivel 1 produce cristales negros y oscuros. El que acabamos de encontrar era de nivel 2. Adrián levantó 2 dedos e hizo el signo del 2 junto a su cara. La verdad es que Adrián es bastante adorable cuando está callado. Por cierto, ¿cómo supo que eras vidente? Por alguna razón, incluso ahora, sigo sin poder creerme que Adrián sea vidente. Sin esperar a que Adrián respondiera, Luis dijo con calma, los videntes tienen una marca única invisible para la gente común. Entonces me miró. Bajé la cabeza en silencio, sabiendo perfectamente que yo era simplemente común. Justo entonces, entró una mujer alta con 2 cristales verdes en la mano. ¡Wow!
Qué animada, dijo, saludando a Luis. ¿Supervivientes recién descubiertos? Y otra vidente. Se giró para mirarnos a Adrián y a mí, con una sonrisa coqueta en el rostro. Bueno, vayamos al grano. Luis no dudó, yendo directo al grano. ¿Qué te da la confianza para exigir tanto el cristal rojo como el atrezo? Luis miró a Adrián, observándolo con atención. ¿O qué estás dispuesto a pagar a cambio de mi protección? Hizo hincapié en la palabra protección, mirándonos como dos corderitos. Al oír esto, Adrián rió suavemente. Lo siento, te equivocas, no necesitamos tu protección. Luego me miró, sus ojos brillaban bajo sus gafas como estrellas destrozadas. Yo mismo protegeré a mi gente. Un impulso instantáneo me obligó a bajar la mirada, sin atreverme a mirarlo a la cara. Pero podemos llegar a un acuerdo. La sonrisa de Adrián se desvaneció y se volvió hacia Luis con expresión seria. Tú proporciona los suministros y yo la información. Después de enterarse de las habilidades de Adrián, Luis y Martina guardaron silencio. Luis suspiró y dijo, hermano, tus habilidades son un poco inútiles. Yo también lo pensaba. Entonces cambió de tema. Da la casualidad de que pronto planeamos explorar el distrito del lago Este y necesitamos información. Luis me extendió la mano. Es un placer trabajar contigo. Adrián también me extendió la mano y la estrechó. Pero la gente sin habilidades especiales siempre es una carga. Después de un momento, Luis me miró. No es que no hayamos acogido supervivientes antes, pero son vulnerables a las infecciones porque no pueden protegerse, convirtiéndose en una bomba de relojería para la base. No te preocupes, si se infecta, me suicidaré con ella inmediatamente. Adrián me jaló tras él, prometiéndole firmemente a Luis. De acuerdo. Al ver esto, Luis dejó de hablar, tomó el cristal verde de la mano de la mujer alta y se adentró en la casa. La mujer alta nos miró, dijo, hagan lo que quieran, y regresó a su habitación. No tienen que llegar a este extremo por mí. Solo soy una persona común y corriente, inútil. Después de que ambos nos perdiéramos de vista, levanté la vista y le susurré a Adrián. Adrián se quedó atónito un momento, luego sonrió y dijo, no pasa nada, solo lo decía. Ja, Adrián sigue siendo el mismo Adrián. Me conmovió. Al instante siguiente, una mano se posó sobre mi cabeza, frotándola con cautela. No dejaré que te infectes. Me sonrió, mostrando sus encantadores colmillos. Después de todo, eres un compañero de equipo protagonista. 2 días después, nuestro grupo partió oficialmente hacia el distrito de los Lagos del Este. Pero nunca imaginé que tan solo 2 horas después, Adrián moriría delante de mí. 7. Cuanto más al este íbamos, más frío hacía. No era el frío, sino la desolación lo que hacía que la zona pareciera particularmente inquietante y aterradora. Los coches estaban aparcados apiñados a lo largo de la carretera, como hormigas. Bajo las ventanillas, innumerables cadáveres yacían retorcidos y deformados. De vez en cuando, un montón de carne podrida brillaba en el suelo, picoteada por los cuervos. Luis usó un palo para apartar los cuerpos que bloqueaban el camino, con una expresión de decepción en el rostro. Probablemente todos en esta zona estén muertos. Se acercó a un coche aparentemente intacto, rompió la ventanilla con el palo y metió la parte superior del cuerpo dentro. No, estas cosas están podridas e incomestibles. Luis salió, limpiando la baba en el abrigo de un cadáver. Tengan cuidado. No hemos visto ningún zombi por el camino, y con tantos muertos, podría haber un rey zombi. La mujer alta que caminaba a nuestro lado nos advirtió. En los últimos 2 días, he aprendido que la habilidad de Luis es el fuego, mientras que la de esta mujer es la curación. Ataque y apoyo, una combinación bastante equilibrada. No me extraña que hayan podido resistir tanto tiempo al apocalipsis. Al principio, cuando Luis dijo que tardaría más de 80 días, no lo creímos, pero al ver la desolación más recientemente, realmente no parece que el apocalipsis haya llegado. Añádele a Adrián, un tonto, y a mí, una carga. Son apenas un equipo pequeño. Adrián y yo hemos presenciado la fuerza de Luis. Dijo que fue Luis quien quemó vivo a ese zombi de 2.º nivel ese día. Esta mujer aún no ha luchado, así que su fuerza aún se desconoce. Pero definitivamente es más fuerte que nosotros dos, pensé con desaliento. Antes de partir, Adrián había recibido información de un sueño premonitorio sobre 2 reyes zombis en el distrito del Lago Este. Un rey zombi es el rey de los zombis.
No solo pueden controlar a zombies de nivel inferior, sino que ellos mismos son extremadamente formidables. El pus de los zombies comunes es corrosivo, pero los fluidos corporales de un rey zombie son altamente tóxicos, mortales al tacto, y más aún si se los muerde. El rey zombie también podría tener habilidades especiales. Adrián habló de repente mientras caminaban. Todos los presentes palidecieron. Según Luis, se habían encontrado con un rey zombie antes en el distrito de Nanyan, pero estaba ocupado alimentándose y no mostró interés en ellos, así que escaparon. Aún así, estuve postrado en cama durante 3 o 4 días, dijo Luis con una sonrisa irónica. Y eso fue después del tratamiento. A pesar de los peligros que se avecinaban, Luis y su grupo estaban decididos a explorar. Tras los peligros obvios, seguramente se encontrarían tesoros increíbles. Adrián dijo que se había descubierto un raro objeto mutante bajo el lago Taiping, en el distrito del Lago del Este. ¿Qué tan raro era? Adrián se mantuvo enigmático, suficiente para aumentar nuestras posibilidades de supervivencia al 99%. Un zombi con superpoderes, rió Luis con sequedad. No luchen contra el de frente. Corran si pueden. La mujer alta se giró y nos reiteró, solo estamos probando suerte. No arriesguen nuestras vidas. Al oír esto, la mano de Adrián se apretó alrededor de la mía. Antes de partir, mezclamos el paquete de galletas comprimidas con agua y las cocinamos hasta formar una pasta, cada uno comiendo un tazón. Para realzar el efecto, todos gritamos 3 veces al cielo, 3 cumbres consecutivas para Esmeralda. En ese momento, mi energía fluía y me sentía ilimitado, mis pasos se volvían más ligeros. Si se encuentran con un rey cadáver, corran a donde les diga, ¿lo entienden? Incluso después de repetirlo varias veces, Adrián seguía sintiéndose incómodo. No se preocupen por mí, saben que soy el protagonista, estaré bien. Me guiñó un ojo. A medida que nos acercábamos al lago Taiping, todo transcurría con normalidad, y todos fueron relajando la vigilancia, pensando que el rey cadáver no estaba allí. Hasta que pasamos el puente roto. El hueco en medio del puente no era grande, solo 5 o 6 metros. Con nuestra resistencia aumentada al 500%, todos lo cruzamos fácilmente. Adrián fue el último en caminar. Ya había saltado el hueco con éxito y se dirigía hacia mí cuando de repente vaciló. De detrás de él, emergió lentamente una enorme sombra oscura. De la oscuridad a la luz, esos enormes ojos se volvieron lentamente hacia nosotros. Solo había una oscuridad absoluta, como mirar fijamente a un abismo. Interesante. La enorme boca del monstruo se abrió en una risa estruendosa, sus labios rosados se retorcieron contra su piel verde pálido, como si estuvieran recién cocidos. Al observar de cerca, todo su cuerpo parecía compuesto de innumerables trozos de carne desgarrada, goteando sangre y pus constantemente. El hedor era abrumador y nauseabundo. Por un instante, todo quedó en silencio. Se aferró a Adrián, sin que ninguno de los dos hiciera un movimiento. De repente, el monstruo enganchó su dedo, como en un desafío. Sus ojos negros como la tinta se fijaron en mí, inmóviles. Al instante siguiente, se abalanzó sobre mí. La verdad es que en ese momento, mi mente se quedó en blanco. ¡Corre! No fue hasta que el rugido desgarrador de Adrián llegó ante la sombra que desperté de repente, me di la vuelta y salí corriendo. Lo mejor que hice hoy fue comerme ese paquete de galletas. El rey cadáver me persiguió a paso lento, aparentemente disfrutando de esta provocación a su presa. Pero estaba llegando a mi límite. Incluso con la ayuda de galletas prensadas, solo era un oficinista común y corriente. ¿Cómo podría compararme con la fuerza física del rey cadáver? Luis observaba desde la distancia, como esperando el momento oportuno. La mujer, sin embargo, me persiguió con todas sus fuerzas, con una luz verde parpadeando en su mano. Parecía que estaba a punto de desatar su ataque definitivo. Apreté los dientes, diciéndome que aguantara un poco más. Aguantando un poco más. Pero al instante siguiente, la cuerda tensa de mi cabeza se rompió. Habían pasado 2 horas. El agotamiento me invadió, envolviendo mi cuerpo. Caí al suelo, incapaz de levantarme. Me giré, solo para observar con impotencia cómo ese rostro aterrador se hacía cada vez más grande en mi visión, acercándose cada vez más. La luz verde en la mano de la mujer también salió volando en ese momento, volando hacia mí, pero siempre parecía ser demasiado tarde. Eso fue todo. En mi último segundo, me sentí algo agradecido.
Haber vivido con la protagonista del apocalipsis durante tanto tiempo realmente valió la pena. Sin embargo, el dolor esperado nunca llegó. Abrí los ojos y, de repente, una figura apareció ante mí. Bajo la sudadera oscura, vi lo que parecía un uniforme escolar azul y blanco. 8. Idiota, corres solo porque te lo dije. Adrián tenía la energía para sermonearme. Me quedé atónito. Pero eso fue lo que dijiste. Adrián se paró frente a mí, ajeno a la batalla anterior. Después, saltó sobre el rey cadáver, agarrándole las manos con las piernas. Con la mano derecha, sacó algo y lo clavó con fuerza en la cabeza del rey cadáver. Tras la primera estocada, el rey cadáver gritó sin cesar, con su enorme cuerpo temblando. Con la otra mano golpeó la espalda de Adrián, dejando varios agujeros sangrientos. Adrián sostuvo el arma afilada, ajeno al dolor de espalda, clavándola y retirándola sin descanso en el cerebro del rey cadáver innumerables veces. Finalmente, el rey cadáver se quedó inmóvil gradualmente. Adrián soltó el agarre y el objeto afilado cayó al suelo, rodando lentamente frente a mí. Era mío, un destornillador puntiagudo. El cuerpo del rey cadáver explotó de repente, empezando por la cabeza. El fluido verde oscuro se disipó en niebla en el instante en que explotó. Un cristal dorado emergió lentamente del aire, brillante y deslumbrante. Quédatelo. Este es mi regalo, un regalo de bienvenida. La voz de Adrián se quebró, arrastrando las palabras. Incluso sin ver su rostro, su sonrisa era absolutamente deprimente. Me puse de pie con dificultad y le grité a Martina, que corría hacia mí. ¡Rápido! Por favor, sálvalo. La luz verde que estaba a punto de tocar mi piel cambió de repente, pero justo cuando estaba a punto de entrar en el cuerpo de Adrián, fue expulsada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Martina permaneció en silencio, negando lentamente con la cabeza. La niebla se desvaneció por completo y el cuerpo de Adrián cayó al suelo. Me arrastré desesperadamente para atraparlo, pero fallé. Las marcas de garras que deberían haberme perforado el pecho ahora permanecían en el cuello de Adrián, una herida profunda que le atravesó la garganta, exponiendo la carne a un rojo intenso. Su temperatura corporal bajó gradualmente, sus pupilas se dilataron. Para cuando extendí la mano para comprobar si respiraba, estaba completamente muerto. Luis, que se había acercado corriendo, estaba de pie detrás de los árboles, con la mirada fija en mí y una expresión vacía. Sin Adrián, no soy nada. Lo dejaré. ¿Qué vas a hacer ahora? La mujer alta me miró, su expresión ni triste ni feliz, su tono aún más interesado. No dije nada, simplemente miré a Adrián con la mirada perdida, absorta en mis pensamientos. Ahora que lo pienso, nunca he tenido la oportunidad de mirarlo de verdad. Adrián, con los ojos cerrados, estaba tan quieto como si durmiera, con los labios ligeramente levantados, como si sonriera. Sin que me diera cuenta, mis manos ya le habían cubierto el rostro. Inevitablemente, estaban manchadas de sangre roja oscura y restos de los fluidos del rey cadáver. Sentía las yemas de los dedos como si me ardieran, y poco a poco perdí la sensibilidad. Sabía que debía huir, que debía pedir ayuda, pero mi corazón se llenó de otra emoción, una sensación agria, amarga, casi asfixiante. Hasta que mis manos quedaron cubiertas de un verde podrido. Idiota, si quieres morir, no nos arrastres contigo. Luis maldijo, cerrando el puño. Las chispas estaban a punto de caer sobre mí. El paisaje circundante se desvaneció de repente como una marea. Ruido, risas, maldiciones, susurros. Alegría, rabia, indiferencia, ternura. Distintas voces, miles de palabras, cada una con un tono que cambiaba rápidamente, resonaron en mis oídos. En trance, el sueño que se repetía finalmente se detuvo. Algo me agarró la mano y levanté la vista, aturdida. El viento levantó suavemente el flequillo del chico y, a través de las gafas, me vi a mí misma. ¿En 2 horas, es el fin del mundo? Adrián se detuvo bruscamente antes de terminar sus palabras. Me miró con la mirada perdida, con una expresión un poco desconcertada. Las lágrimas finalmente cayeron de las comisuras de sus ojos, cálidas y ardientes. Cayeron sobre mi brazo, sobre la mano que sostenía. 9. 1000 palabras se me ahogaron en la garganta y no pude pronunciar ni una. Solo pude extender la mano y abrazar a Adrián. Su cuerpo se tensó un instante. Entonces, una mano se posó lentamente en mi espalda, dándome palmaditas suaves,
como si estuviera calmando a un niño. No estoy acostumbrado a que te me tires encima así. La voz de Adrián llegó desde arriba de mi cabeza, suave y apagada. Después de un largo rato, finalmente me abrazó fuerte, un abrazo torpe pero tierno. Vale, deja de llorar. Pensé que no te volvería a ver. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y le sonreí a Adrián. Pensé que me habías olvidado. Adrián me devolvió la sonrisa, extendiendo la mano para secarme las lágrimas que quedaban en los ojos. Al mirarlo de cerca, sus orejas parecían un poco rojas. Tu cuello. No pude evitar tocar su cuello expuesto. La horrible herida quedó grabada en mi mente, persistente. Estoy bien. Pero que me destrocen con una garra duele mucho. Adrián también se tocó el cuello, confirmando que estaba liso e intacto, y sonrió con cierta inocencia. ¿Seguiremos abasteciéndonos? Señalé el supermercado de enfrente. Sí, claro. Los labios de Adrián se curvaron al oír eso, con una sonrisa en el rostro. Después de 85 días, seguiremos buscando venganza contra ese rey zombie. Día 7. Adrián y yo volvimos al apartamento Sisan a esperar y ver qué pasaba, matando con éxito al zombie que había sido atraído por las galletas prensadas. Inesperadamente, ya era el 7º día cuando apareció el zombie. Suspiré. Durante este tiempo, Adrián me contó un secreto impactante, no, varios. Lo siento, te mentí antes. De regreso de abastecernos el primer día, Adrián habló de repente. Ya no caminábamos por la calle Sisan Este, sino por la avenida Beiwan. Mi habilidad, o mejor dicho, la de la ronda anterior, no es simplemente el sueño premonitorio. Adrián se ajustó las gafas. Siempre lo hacía cuando estaba a punto de hacer una declaración impactante. Lo sé. Miré por el retrovisor, penetrando el aire de misterio que cultivaba deliberadamente. Muchas cosas no se pueden saber simplemente a través del conocimiento premonitorio, ¿verdad? Había querido decir que Adrián está demasiado familiarizado con la información sobre el apocalipsis. Adrián se quedó atónito por un momento, pero luego una sonrisa se dibujó en su rostro al escuchar mi respuesta. Felicitemos a este concursante por acertar la respuesta, 1 de 20. Yo. Tras una pausa, su expresión se tornó más seria. Bueno, me siento como si fuera el protagonista. El momento antes de que se anunciara el premio, el ambiente se tensó. En la ronda anterior, mi habilidad no era precognitiva, sino manipulación del tiempo, punto. Me quedé tan atónito que aflojé el acelerador. Suena genial, ¿verdad? Pero también tiene muchas limitaciones. Adrián suspiró y empezó a divagar sobre las limitaciones de esta habilidad. La supuesta manipulación del tiempo en realidad no cambia el tiempo. Solo afecta cómo y con qué rapidez tú y las cosas con las que interactúas lo experimentan. Sabes, en los sueños, el tiempo fluye más rápido o más lento. Pero eso no es realmente un cambio de tiempo, es simplemente que la percepción del soñador del tiempo se vuelve borrosa. Antes de despertar, mi capacidad se limitaba a experimentar el futuro a través de mi propia conciencia. Tras despertar, es como proyectar la variabilidad del tiempo del sueño a la realidad, alterando mi percepción y la velocidad a la que pasa el tiempo para mí y para las cosas con las que interactúo. Mientras me explicaba, poco a poco comprendí. Entonces, al principio tuviste un sueño premonitorio, pero se quedó en el nivel de un sueño y no se hizo realidad. Bingo. Adrián me levantó el pulgar. ¿Pasó lo mismo en los apartamentos Sisan?, pregunté con curiosidad. Bueno, casi. Pero para entonces, mis habilidades ya estaban despertando lentamente. Por eso, al principio, nuestro tiempo transcurría a un ritmo normal, solo para acelerarse con el paso del tiempo. Con esa explicación, todo parecía mucho más claro. Pero aún me rondaba una pregunta, la sensación de disonancia que había persistido desde la resurrección de Adrián. ¿Por qué dijiste, último juego? En un momento dado, Adrián apoyó la cara en mi asiento. Su aliento me hacía cosquillas en la nuca. Esa es la pregunta más crucial. Un destello de luz brilló fugazmente en mis gafas. Dije que era solo un juego de supervivencia apocalíptico. ¿Me crees? 10. Frené a fondo, y Adrián se soltó y se tambaleó hacia adelante, rozándome el lóbulo de la oreja con el pelo. ¿Dijiste que esto era un juego? ¿Cómo es posible? El contacto de mi mano con el volante y mi pie con el freno se sentía tan real. Desafortunadamente, por muy real que lo percibamos, este mundo es una ilusión. Adrián me miró,
con los ojos oscureciéndose bajo las gafas. ¿Realidad virtual? O quizás incluso más avanzado. ¿Por qué lo sabrías? El coche ya se había detenido y me incliné hacia atrás para mirarlo. Porque el diseñador de este mundo dejó un error. Nuestras miradas se cruzaron y él sonrió levemente, con una mirada extrañamente profunda. Me sobresalté. Si esto no es una simulación artificial, ¿cómo puedo reiniciar después de morir? Adrián hizo una pausa. Digo que, manipulación del tiempo, es solo una habilidad del último juego porque mi habilidad original es. Adrián recordó algo de repente y un rubor sospechoso se dibujó en su rostro. Olvidé mencionar que la huella de la habilidad puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Un destello incomprensible de emoción brilló en sus ojos. ¿Quieres verla? Yo. Me quedé impactado, me sonrojé y me tambaleé por un momento. No puedo. De acuerdo. Adrián sonrió. Tímidamente. Pero simplemente extendió su mano izquierda, un remolino negro apareció en su palma, y una serie de información entró en mi mente. Habilidad aleatoria. Cada vez que mueres, puedes cambiar tu habilidad aleatoriamente. Número de usos, 10. Después de 10 usos, la última habilidad se seleccionará automáticamente para continuar. Adrián me guiñó un ojo, con la astucia de una broma exitosa en sus ojos. Después de calmarme, mi mente volvió a funcionar. ¿Cuántas veces has cambiado tu habilidad?, le pregunté. Apoyó la barbilla en la mano, pensando. Incluyendo esta ronda, unas 7 veces, ¿verdad? Aproveché varias oportunidades antes para probar que podría incluir diferentes formas de morir, punto. Más tarde, descubrí que hay 3 categorías principales: suicidio, homicidio y muerte accidental, según la ubicación de la primera herida mortal. El homicidio se puede dividir en ser asesinado por zombies y ser asesinado por psíquicos, y los objetos de estos últimos también cuentan. Hay muchísimas maneras de suicidarse. Solo probé unas pocas, y mi conclusión es que el suicidio se determina por la causa de la muerte. Adrián, de pie frente a mí, parecía tranquilo y sereno. Era difícil imaginar que hubiera pasado por innumerables experiencias cercanas a la muerte en los últimos días. No sabía qué estaba pensando. Cuando recuperé la conciencia, ya había puesto mi mano sobre la suya. Tenía las yemas de los dedos un poco frías. Adrián se detuvo un momento y luego juntó sus manos con las mías. La tierna calidez en sus ojos casi me abrumó. ¿De qué bicho estás hablando? Sin atreverme a volver a mirarlo a los ojos, cambié rápidamente de tema. Adrián sonrió al oír eso, y de alguna manera, sentí como si sus ojos todavía estuvieran fijos en mí. No sé el significado de este escenario de juego, pero como me da la oportunidad de empezar de nuevo, no es ni un Battle Royale ni una competición de supervivencia. Adrián hizo una pausa y se señaló a sí mismo. O mejor dicho, yo soy el bicho, la variable que ni siquiera los diseñadores pudieron anticipar. Como pueden ver, mi habilidad es una habilidad aleatoria, que requiere saber cómo morí. En otras palabras, para que funcione, debo saber cómo morí en la ronda anterior. Así, puedo conservar recuerdos del nivel anterior, o incluso de varios niveles anteriores. Sin embargo, dado que la opción de reiniciar el juego en lugar de resucitar desde el punto de muerte sugiere que los diseñadores no querían que los jugadores continuaran la partida en modo guardado. En otras palabras, no querían que los jugadores conservaran recuerdos de la ronda anterior. Parece una paradoja, ¿verdad? Adrián chocó suavemente los puños para indicar una contradicción. En realidad, no es así. Como jugador del juego del juicio final, la información que tengo sobre mis superpoderes debe ser completa y precisa, sin tergiversaciones. En otras palabras, dado que el superpoder proporciona la información sobre saber cómo morir, asume implícitamente que tengo la posibilidad de conocer la causa de mi muerte. Además, dado que este superpoder puede existir, no debe contradecir los principios de este mundo. Por lo tanto, en este mundo, la posibilidad de que los jugadores puedan acceder a recuerdos pasados siempre existe. Adrián apoyó la barbilla en la mano y habló lentamente. Me imagino que los diseñadores se debatían sobre si permitir o no a los jugadores acceder a sus recuerdos de la ronda anterior. Si se pudieran guardar los recuerdos, como al guardar una partida, la dificultad general del juego se reduciría considerablemente. Por otro lado, si no se pudiera, los jugadores podrían recaer en el pasado, luchando en vano innumerables veces en el apocalipsis, una sensación de destino casi sísifo.
Así que sospecho que los diseñadores incorporaron una solución que podría modificarse más adelante, quizás configurando un elemento de almacenamiento de memoria, que permita a los jugadores que alcancen cierto nivel de logro restaurar sus recuerdos. Adrián habló lentamente, concluyendo su razonamiento con una conclusión. El mayor defecto de este mundo es que los diseñadores eran muy compasivos. Entonces me miró, con los ojos brillando con una luz clara y penetrante. ¿Qué te parece? Mi diseñador, o quizás el creador de este mundo. 11. Una deducción brillante. Seguí el ejemplo de Adrián y le guiñé un ojo. Al verlo mirarme, intencionadamente o no, mientras hablaba, supe que la verdad había salido a la luz. No esperaba que dedujera tanta información de esa pequeña laguna. Pero menos mal, nuestro hijo sin duda será muy inteligente. No sé qué pasaba por mi cabeza, pero cuando recuperé la conciencia, me di cuenta de que ya había soltado las palabras. Me sonrojé y esperé que no hubiera oído nada. Al levantar la vista, la cara de Adrián estaba aún más roja que la mía. Tú. Se cubrió la cara con las manos, las puntas de las orejas estaban rojas como si sangraran. ¿Cómo te atreves a decir eso? Adrián titubeó, con todo el cuerpo paralizado como una marioneta, un marcado contraste con su anterior y hablador yo. Después de un rato, recuperó la compostura y se puso las gafas. El área de la Bahía Norte tiene una gran cantidad de objetos de mutación. Empecemos por ahí. Su voz temblaba ligeramente, y aún se sentía tímido. Rápidamente encendí el motor y partí de nuevo, sintiendo una alegría satisfecha por haber ganado la partida. Usando la espada blanca pequeña que se transforma en Dios, maté con éxito al zombi que saltó por la ventana. El distrito de la Bahía Norte es un verdadero tesoro. Ya habíamos recolectado 3 objetos de mutación y 5 cristales verdes. Regresar al distrito de la montaña oeste completamente preparado fue como volver a la aldea de los novatos al máximo nivel. Olvidé mencionar que las habilidades de Adrián fueron increíbles esta vez. Midas, literalmente, puede transformar aleatoriamente objetos comunes en mutaciones, con usos y tipos específicos. Sin embargo, la tasa de éxito es solo del 30% y solo se puede usar una vez cada 2 semanas. De lo contrario, el valor del objeto de mutación se depreciaría significativamente. Tienes una gran afinidad con la palabra oportunidad. Bromeé. Dios no juega a los dados. Por desgracia, no creo en Dios, dijo Adrián. Cogí el paquete de galletas comprimidas, lo metí en mi bolso y seguí a Adrián escaleras abajo. Por cierto, ¿cómo sabías que este paquete de galletas comprimidas mutaría? Le pregunté con indiferencia. ¿Ni siquiera recuerdas las reglas que diseñaste, idiota? Sí. Llevo tanto tiempo haciéndome la de nadie que casi olvido quién soy en realidad. Para repasar, soy Laura, la diseñadora e investigadora del apocalipsis zombie en el tercer bloque de la Base Experimental OS. Observaba con normalidad desde fuera del bloque, pero Adrián, el séptimo sujeto de experimento, me arrastró al corazón del apocalipsis y me obligó a huir. Suena un poco desafortunado. Pero la verdad es que tengo suerte. La ubicación de los objetos mutantes es aleatoria. No es que los objetos originales muten, sino que el mundo asigna el atributo de mutación a los objetos en las ubicaciones designadas. Recordé. No es mi mala memoria, es solo que han pasado 2 años desde que creé este mundo. Encontrar el sujeto de experimento adecuado fue increíblemente difícil, por no mencionar la larga fase de observación. He olvidado muchas de las ideas que tuve cuando lo creé. Sin Adrián, incluso como diseñador, probablemente no habría sobrevivido ni una semana en este apocalipsis. Después de todo, a diferencia del sujeto de experimento, no estaba dentro del rango de observación y no se me otorgarían habilidades especiales. Para evitar que los sujetos de experimento interfirieran entre sí y afectaran la observación, siempre he insistido en desplegar este sujeto de experimento solo en el tercer bloque. Luis y la mujer alta eran probablemente las incorporaciones más recientes al equipo experimental. El tiempo pasa el doble de rápido dentro del bloque que en el mundo real. Así que Adrián debe haber estado en este mundo durante casi 4 años. 4 años luchando solo. Mis pensamientos volvieron al hombre que tenía delante. La salida de emergencia de los apartamentos Sisan estaba apagada. Tenía una linterna en la boca, un arma en una mano y, con la otra, me guiaba, guiándome. Día 53. Después de masacrar a 3 zombies de nivel 2 seguidos, Adrián y yo estábamos exhaustos. Nos desplomamos en el asiento trasero del coche, sin palabras durante un buen rato. Usando su toque de Midas,
transformamos con éxito el maletero en un dispositivo de almacenamiento. Ahora, no nos preocupamos por los suministros y vivimos una vida cómoda. Cada vez que pido un deseo, es muy probable que se cumpla. Adrián siempre exagera. Wow, Laura, eres increíble. Siempre me hace reír. Claro, hay que disfrutar del trato del creador de vez en cuando. No puedes ser solo protagonista y llevarte toda la gloria. Miré a Adrián a mi lado. Se limpiaba las gafas con un paño brillante, que aún olía ligeramente a fluidos de cadáver. ¿Por qué usas gafas? Tenía curiosidad. Después de nuestra última batalla, me di cuenta de que Adrián no veía mal. ¿Por qué? Adrián hizo una pausa y respondió con total seriedad. Sin las lentes, me temo que mi mirada penetrante apuñalaría al mundo. No pude evitar soltar una carcajada. Adrián sigue siendo el mismo Adrián, tan ingenuo. Ja, me reí tanto que casi me caigo al suelo. Finalmente me detuve y noté que Adrián se había desplomado sobre mi hombro, con los labios curvados en una sonrisa perezosa y felina. Bajé la vista. Sus largas y espesas pestañas negras eran claramente visibles, sin disimular. Me miró. ¿Qué pasa? Los ojos de Adrián eran de una belleza deslumbrante. Sus pupilas negras y húmedas eran claras y translúcidas, con una ligera curva hacia arriba en las comisuras. Tenía un lunar negro debajo del ojo derecho, apenas perceptible a menos que te fijaras bien. Estás muy guapa sin gafas, susurré. Adrián pareció aturdido, con la mirada baja un largo instante, en silencio. Debía de ser tímido otra vez. El rostro de Adrián era voluble, más difícil de interpretar que el de una mujer. Después de descansar lo suficiente, me preparé para salir del coche y reanudar mi viaje. De repente, una voz sonó a mi lado. Dilo otra vez. Adrián me tomó la mano, con una sonrisa dulce, como la de un perro pidiendo una golosina. Dilo otra vez. A partir de entonces, Adrián dejó de usar sus gafas y de limpiarlas. No sé dónde las había tirado. 12. Día 83. Regresamos al bosque donde conocimos a Luis. Fueron 83 días, ni de lejos los 83 días que Adrián se había saltado con sus poderes en la ronda anterior. Después de más de 80 días de entrenamiento, mi condición física había mejorado significativamente y sentía que mis extremidades eran tan fuertes como el acero. Por suerte, los datos de este cuerpo no volverían a la realidad. La idea de 2 hombres de hierro marcándose me dolía la muela. Aquí viene. Adrián y yo intercambiamos miradas y tensamos nuestros cuerpos. Si no recuerdo mal, ese zombi de nivel 2 estaría cargando desde la dirección del coche. Esta vez, aprendí la lección y cambié el coche de otro por el mío, salvándolo del desastre. ¿Dónde estás mirando? Ah. Una voz, como chatarra, resonó de repente detrás de mí. Oh, no, ¿ha cambiado de dirección? Pero después de tantos días de combate real, ya no soy el debilucho que era antes. Apreté con fuerza mi espada de la pequeña blanca al gran dios, listo para atacar. Pero con un chasquido, el cuello y la cabeza del zombi se desgarraron, su cabeza rodó lejos, su torso se disolvió en una nube de niebla negra. ¿Quién? Adrián y yo, de pie a mi lado, nos sobresaltamos. El poder de Luis era fuego, no debería haber muerto de esa manera. Bajo la noche, una figura se acercaba lentamente. La luz de la luna brilló en su rostro, revelando una silueta familiar. ¿Adrián? ¿Quién más podría ser ese hombre frente a mí, con un cuchillo en la mano y una mirada fría, sino Adrián? Me giré y vi a Adrián a mi lado, también incrédulo. Entonces, una mirada de comprensión cruzó su rostro, frunció el ceño mientras me apartaba, intentando huir. Es el poder del rey cadáver. Antes de que pudiera dar un paso, Adrián II voló hacia mí y me agarró la mano. Laura, te he estado buscando durante siglos. Ven conmigo. Es un impostor, un clon. Parecía ansioso y habló con seriedad. Adrián I maldijo, Laura y yo siempre hemos estado juntos, ama. Deja de fingir ser yo y de mentir. Adrián II no se quedó atrás, ¿qué ama? Soy la esposa original. Vuelve al lugar de donde viniste, impostora. Los Adrián siempre discutían, y las peleas entre ellos me estaban volviendo loca. Basta. Estaba casi al límite. Los dos Adrián guardaron silencio. Ahora es hora de una respuesta rápida. Quien tenga razón, se lleva la mejor respuesta.
Los dos Adrián se miraron fijamente, sin querer ceder. 1. ¿Cómo suena la risa de Adrián? 2. ¿Qué hiciste con la caca de pájaro que tenía Adrián en la cabeza? 3. ¿Dónde perdió Adrián sus gafas? Les hice 3 preguntas seguidas y ambos se quedaron atónitos. Hubo un momento de silencio y se miraron en silencio. Bueno, ambos son falsos. Laura, ¿qué tal otra pregunta? Adrián me dirigió una mirada sincera y cariñosa. Adrián 2 asintió, y los dos volvieron a estar en perfecta armonía. Bien. Adrián, ¿dónde te toqué la última vez? Pregunté en voz alta. Más silencio. Adrián 2 miró a Adrián 1 con asombro y rabia, como si quisiera desgarrarlo y comérselo. Adrián 1 pensó un momento y luego tartamudeó. ¿Cuello? ¿Y la vez anterior? Seguí preguntando. Los ojos de Adrián 2 estaban inyectados en sangre. Adrián 1 respondió débilmente, ¿cara? ¿Y la vez anterior? Antes de que pudiera terminar mi pregunta, Adrián 1 me interrumpió enojado. Ninguna vez anterior. Solo me tocaste 2 veces en este libro. Ahora estaba claro cuál era la verdad y cuál la mentira. ¿Quién eres? ¿Por qué te haces el tonto? Escondí a Adrián detrás de mí, temiendo que si descubrían al falso Adrián, se volviera loco y lo lastimara. Adrián permaneció en silencio, luego hizo un gesto con la mano y se transformó. ¿La mujer alta? Adrián y yo estábamos un poco sorprendidos. El rostro de la mujer alta estaba helado. ¿Dónde está?, pregunté, preguntándome por qué no podía ver a Luis. Era un incompetente y tuvo que regresar para recibir su castigo, dijo la mujer alta con calma. ¿Luis? ¿Recibió su castigo? Con su aspecto rebelde, ¿quién se atrevería a castigarlo? Me sorprendí un poco. Ah, ¿te refieres al número 10, sujeto de experimento? La mujer alta limpió su cuchillo, con el rostro inexpresivo. Sus datos necesitan ser mejorados, así que lo han enviado de vuelta para su modificación. El tono familiar, el contenido familiar. Mi rostro se congeló al comprender lo que estaba sucediendo. Laura, ¿cuánto tiempo sin verte? La mujer alta me miró con una expresión notablemente tranquila. 13. Sr. ¿Fernández? Pregunté tímidamente. La mujer alta tarareó. Con ese rostro gélido, sin duda era el señor Fernández. ¿Por qué has venido desde tan lejos para visitar el Distrito Central? Lo que quería preguntar es, ¿todavía te acostumbras a ser mujer? Me miró, y el cuchillo que sostenía se desvaneció en un punto de luz antes de desaparecer frente a ella. Te busco. De repente me di cuenta. Sí, mi repentina desaparición de los distritos exteriores y mi ausencia durante tanto tiempo debieron de llamar la atención. He estado trabajando diligentemente en el Distrito Central estos días, observando más datos e identificando fallos del sistema, así que, por favor, no me marques como ausente. Dije con seriedad. De hecho, sentí que estos días eran más bien como tomarme más de una década de vacaciones. Sí, lo sé, dijo con calma. ¿Entonces regresas conmigo? Me miró fijamente, y la presión abrumadora me hizo sentir como si estuviera de vuelta en la oficina. Como investigadores, podemos introducir nuestros propios datos y crear un personaje PNJ transeúnte en los distritos exteriores. Una vez en la zona central, hay 2 maneras de escapar del juego. 1. Suicidarse, borrando todos los datos y solo pudiendo iniciar sesión en el distrito con los datos de otra persona. 2. Completar el juego con sujeto de experimento y terminarlo. De principio a fin, elegí la segunda opción. Pensé, me quedaré y seguiré observando hasta el final. Miré fijamente al señor Fernández para demostrar mi determinación. Sinceramente, estoy un poco abrumado. Antes de entrar al Distrito Central, nunca imaginé que algún día tendría dificultades para sobrevivir en un mundo diseñado por mí. Pero después de pasar tanto tiempo allí, se siente extraño. Es como regresar a una patria perdida hace mucho tiempo, una extraña sensación de familiaridad. Especialmente después del reinicio, experimenté de verdad la emoción de desbloquear códigos de trucos. ¿Y Adrián? Pensé en ese rostro encantador, tranquilo, arrogante y siempre sonriente. La señora Fernández no dijo nada, simplemente miró a Adrián a su lado. Tras un momento de estancamiento, pareció finalmente rendirse. Simplemente sé feliz. Volvió a invocar el cuchillo y, sin dudarlo, lo destruyó.
en cierto sentido, había muerto justo delante de mí. Sentí un poco de pena por mi jefe, pero me di la vuelta y caminé hacia Adrián. Antes incluso de acercarme, Adrián corrió hacia mí y me dio un abrazo. ¡Qué bien! Hundió la cabeza en mi cuello, con una sonrisa irreprimible extendiéndose por su rostro, como si estuviera realmente contento. Laura solo lloraría por mi muerte. Sorprendentemente, ese era el enfoque. ¿Era tu jefe hace un momento? Adrián subió al coche con una mirada chismosa. Respondí. Siempre ha tenido una cara fría y gélida. Ese intercambio contigo fue el más expresivo que le he visto. Pensando en el distante y serio señor Fernández y Adrián haciendo doble turno, me dan ganas de reír. Al principio no estaba seguro, pero ahora parece que la mujer alta probablemente sea solo un personaje PNJ predefinido. Quien se conectó con esta identidad en la última partida debió ser Javier, el más chismoso del grupo. Estaba a punto de arrancar el coche cuando Adrián sacó un cristal rojo y empezó a absorberlo. Debió de habérsela quitado al señor Fernández antes, cuando no estaba prestando atención. ¡Qué ladrón! Me reí. Unos minutos después, Adrián abrió los ojos. Extendió la mano, el sello sobrenatural en su palma brillaba con un tenue brillo dorado. Solo necesitamos a ese rey cadáver. 14. Rumbo al distrito de los Lagos del Este. En el camino, cazamos 2 monstruos de nivel 2 y uno de nivel 1. Adrián absorbió el cristal rojo y me dejó el cristal negro, diciendo eufemísticamente, te puliré el sable. Esta espada de novato a Dios se encontró en la Bahía Norte. Esta espada está especialmente diseñada para novatos del fin del mundo. Para blandirla, simplemente recita 999 puntos de bonificación al inicio, para aumentar tu poder de ataque al 150% del de tu oponente. De un solo golpe, serás imparable y matarás a un dragón. Gritar duplica el efecto. Me encanta este tipo de objeto, es imprudente y poderoso. Después de mejoras continuas, esta espada ahora corta zombies como si cortara sandías. Cuando llegamos al puente roto, Adrián me indicó que me quedara en el coche. ¿Por qué? No estaba muy convencido. Después de todo, ahora era un luchador serio. Solo que mi machete era ineficaz contra oponentes muy superiores en fuerza. Va a ser sangriento, no es apropiado para que Laura lo vea. Adrián extendió la mano y me alborotó el pelo. Entonces debes regresar con vida. Le dejé una marca de diente en la muñeca, mi forma de firmar el contrato. De acuerdo. Adrián aceptó mi contrato, pero no había marca de diente, sino un beso en mi frente. Desde la distancia, vi a Adrián saltar por encima del hueco, y el rey cadáver reapareció tras él. En cuanto a por qué pude verlo desde tan lejos, fue porque había escondido en secreto un telescopio de alta tecnología. Adrián dijo que su capacidad para matar al rey cadáver en la última ronda se debía enteramente a esa habilidad especial. Los ataques ordinarios no habrían podido dañarlo en absoluto. La velocidad a la que sus sentidos captan información se ha ralentizado infinitamente, mientras que la velocidad de su descomposición interna se ha acelerado infinitamente. El rey cadáver no pudo soportar la presión de la distorsión temporal, por lo que explotó y murió, dijo Adrián. Incluso después de repetir tantas rondas, no estaba completamente seguro de esta batalla. La habilidad en esta ronda no era adecuada para el combate. Y el rey cadáver del distrito del lago este era el más fuerte de los 3 reyes cadáver del mundo. Esta vez, teníamos que ser más astutos que él. Comencemos. El colgante que Adrián llevaba en el cuello brillaba a la luz del sol. Era el ojo de Horus. El poder protector del ojo de Horus impedía que un enemigo fallara uno de cada 3 ataques y, además, le permitía absorber el 20% de su propia salud en daño. El rey cadáver, blandiendo sus garras, se abalanzó sobre Adrián. Adrián esquivó cada golpe con precisión milimétrica, pero los frecuentes fallos enfurecieron al rey cadáver. Golpeó el suelo, siseando un rugido que aún me penetraba los oídos. Si no me equivoco, estaba invocando más zombies. Por desgracia, ya habíamos aniquilado a la mayoría de los zombies de la zona. Al ver el silencio a su alrededor, el rey cadáver se quedó paralizado y montó en cólera. El rey cadáver desató un torrente de veneno, giró y estiró los brazos, agarrando a Adrián mientras éste saltaba en el aire en un ángulo increíble. Adrián esquivó de nuevo con un movimiento hábil, saltando al suelo y blandiendo su tela brillante en el aire. Esta se extendió rápidamente, protegiendo a Adrián y bloqueando la ola de veneno.
Entonces Adrián habló, y el rey cadáver intensificó su ira. Se dividió en 3 trozos de carne, que se transformaron y reorganizaron en el suelo, convirtiéndose pronto en 3 pequeños reyes cadáveres, formando un asedio. Los 3 pequeños reyes cadáveres se lanzaron al ataque, mientras que el rey cadáver principal concentró su poder en la retaguardia. Pero pronto, se dio cuenta de que uno de los ataques de los 3 pequeños reyes cadáveres fallaría, mientras que los otros 2 podrían ser esquivados por poco, atrapándolo en un círculo vicioso. En ese momento, Adrián retrajo la tela brillante al ver que había purificado y absorbido casi por completo el veneno. La rodeó con los dedos y la sujetó. La tela brillante se tensó al instante, extendiéndose como un látigo y arremetiendo contra los 3 pequeños reyes cadáveres. Los 3 pequeños reyes cadáveres, menos rápidos que el cuerpo principal y completamente indefensos, fueron destrozados al instante por el látigo. Tela brillante, la tela divina de Aladino con poderosas habilidades de limpieza, un auxiliar de limpieza perfecto. Un objeto tan raro, tanto ofensivo como defensivo, y aún así, Adrián lo usó para limpiar sus gafas. La situación estaba en un punto muerto. De repente, el rey cadáver se giró y miró en mi dirección. Grité para mis adentros, oh, no, y bajé rápidamente los binoculares. Tomé algunas cosas que Adrián me había dejado del asiento del pasajero, desenvainé mi gran espada y salí del coche. Ataca donde el enemigo debe ser salvado. Este rey cadáver es bastante astuto, pero no permitiré que me convierta en su talón de Aquiles. Regalando 999 al principio, grité al cielo. El rey cadáver volador pareció aturdido por un momento. Aturdido o no, mi espada ya brillaba con una luz fría. Tras la batalla con Adrián, la fuerza del rey cadáver se había debilitado hasta el punto de que la gran espada podía ser efectiva. Antes de que pudiera blandirla, miré hacia abajo y vi que el dedo del rey cadáver ya me había atravesado el pecho. Escupí una bocanada de sangre, al ver que el rey cadáver parecía estar en un estado de triunfo. Sumido en su alegría, no se dio cuenta de que una figura y una espada habían aparecido detrás de él. ¿No has oído hablar de la cigarra dorada escapando de su caparazón, idiota? El golpe final de Adrián llegó justo a tiempo. En cuanto habló, la enorme cabeza del rey cadáver cayó al suelo. Sus ojos seguían girando, como si no se hubiera dado cuenta de cómo le habían destrozado el cuello. Al instante siguiente, una sonrisa siniestra se dibujó en su asqueroso rostro. Se va a autodestruir. Como era de esperar de un rey cadáver, aún puede dañar a quienes solo le quedan cabezas. La tela nos envolvió de nuevo, y Adrián lanzó un puñado de dados donde debería estar la cabeza del rey cadáver. En cuanto las docenas de dados cayeron, se bañaron en una intensa luz blanca. ¿Cuál crees que será el número más alto? El rey zombie parecía insensible, profiriendo un ronco tú. ¿Dijiste 1? Bien, adelante, rió Adrián con malicia. La luz blanca se desvaneció repentinamente y, al observar más de cerca, el dado cayó en un 6. Victoria del jugador. Este artilugio da vida a un juego de beber. El usuario y el oponente se turnan para adivinar el resultado del dado. Tras elegir abrir, si el resultado no coincide con el real, el jugador pierde. Tras ganar la apuesta, las primeras palabras del ganador se harán realidad. Cuanto más fuerte sea el oponente, mayor será la probabilidad de que la profecía se cumpla. Todos los zombies desaparecen. Adrián escupió estas palabras con frialdad, sus ojos oscuros inexpresivos. Era la primera vez que veía a Adrián con esa expresión. En un instante, la cabeza retorcida explotó en una nube de sangre. Lo mismo, ¿crees que puedes acertar 2 veces? Adrián, inexpresivo, tomó el cristal dorado y se giró para mirarme. Laura, una muestra de amor. Volvió a su tímida actitud de esposa. Extendí la mano para tomar el cristal dorado, pero se derritió en la palma de Adrián. Adrián se vio obligado a mejorar. Laura, tú. Abrió los ojos con una expresión de pánico en su rostro. Levanté nuestras manos entrelazadas hacia su rostro y sonreí. Aquí está, una muestra de amor. Como era de esperar, la habilidad de Adrián había alcanzado su nivel máximo, aumentando considerablemente la probabilidad de éxito de los objetos designados y acortando el límite de tiempo a 5 días. Calculando el tiempo, hoy era perfecto. Pido una bomba de agua. Observé a Adrián, que realmente estaba convirtiendo la piedra en oro, y me dije a mí mismo. El lago Taiping es muy profundo. No derrotes al rey cadáver y termines ahogándote en él. En cuanto a lo que yacía bajo el lago Taiping, ambos lo sabíamos. La esponja infinita,
transformada de piedra, había drenado el lago con éxito. Adrián sacó la discreta llave del lodo y me saludó con la mano. Caminé hacia él, una luz blanca cegadora. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para completar el nivel? Eres tú. Antes de que me invadiera el mareo, oí a Adrián susurrar en mi oído. Está vigilando. Me acerqué a su oído. Está vigilando con éxito a una persona común y corriente sin habilidades especiales. 15. Bienvenida de nuevo, Laura. Al levantar la vista, vi a Javier con una bata blanca. Sabes, aunque hayas completado el nivel, se considera trampa. El rostro de Javier estaba lleno de arrepentimiento. Así que los resultados de este experimento no se pueden usar. Las habilidades especiales que despertó durante el experimento también serán suprimidas. Lo sé. Me puse de pie. Estrictamente hablando, yo no era la persona común y corriente que el sujeto de experimento intentaba salvar, simplemente cumplía los requisitos. ¿Puedo llevármelo de vuelta? Miré a Adrián, que seguía sin darse cuenta. ¿Eso cuenta como malversación de fondos públicos? Javier me guiñó un ojo. Pero, el señor Fernández lo aprobó. Lo vas a llevar de vuelta y le vas a dar una formación adecuada. ¡Qué afirmación tan ambigua! Javier se dio la vuelta y se fue, diciendo que aún tenía que revisar el programa. Adrián, al otro lado, se levantó de repente. Había estado fingiendo dormir. ¿Eso significa que me vas a llevar a casa? Los ojos de Adrián se iluminaron. Desde que volví del bloque experimental, era la primera vez que veía a Adrián en persona. Aparte de una pequeña barba en la barbilla, estaba prácticamente igual. A los estudiantes de preparatoria se les prohíbe el amor prematuro. Me di la vuelta, fingiendo frialdad. ¿Sabes? No soy un estudiante de preparatoria. Adrián gritó frustrado, levantándose del laboratorio, rugiendo como si se estuviera vistiendo. Ya lo sé. La información y las experiencias del personaje en el juego son solo información de fondo, y los recuerdos que recibió son solo datos precargados. Estudiantes de preparatoria salvando el mundo, ese es mi gusto. ¿Terminaste? Giré la cabeza, solo para ser sorprendida por un pequeño trozo de piel blanca. Había olvidado que la ropa preparada para el experimento estaba basada en la imagen del personaje, y Adrián en la vida real parecía un poco más alto que en el juego. Adrián bajó la mirada y, avergonzado, se cubrió el ombligo. No me malinterpretes. Soy un chico decente. Como era de esperar, mientras llevaba a Adrián a la administración a recoger su documentación, la gente no dejaba de mirarnos. No tuve más remedio que quitarme la bata y ponérsela. El rostro detrás de mí, reflejado en la puerta de cristal, sonrió con picardía. La compañera de oficina clasificó la información de Adrián y me la entregó. Tomé unas hojas finas. La de arriba era el formulario de información personal. Lo miré y vi que muchos campos estaban en blanco. Lugar de origen y domicilio estaban marcados como desconocido. No había información de contacto ni familiares registrados. Sin embargo, debido a la falta de un sujeto de experimento, la base no estaba haciendo cumplir estrictamente esta información. La siguiente hoja que hojeé era el informe del análisis de sangre de Adrián antes de que comenzara el experimento. Detrás de varios términos químicos que no entendía se escondían valores anormalmente altos. Pero como el equipo de inspección había aprobado la entrada de Adrián al barrio, pensé que no tendría un impacto significativo. La siguiente hoja, el formulario de evaluación de la función física, también me sorprendió un poco. Excelente función física, apto para despliegue en todos los barrios. Miraba las hojas con fascinación cuando una mano me tocó la frente con preocupación. ¿Estás cansado? En algún momento, Adrián había entrado por la puerta de cristal, mirándome con preocupación. Entonces, vámonos a casa rápido, ¿de acuerdo? Sus ojos se iluminaron al mencionar la palabra casa. No pude evitar reírme. En el mejor de los casos, este tipo es un simple inmigrante ilegal, ¿no? Empaqué los formularios, los firmé y me fui con Adrián. Al pasar por los otros bloques, Adrián miró a su alrededor con interés. Sin embargo, estos bloques eran en realidad diminutas esferas de cristal transparente, invisibles e inaccesibles sin la ayuda de un investigador. El bloque 1 era el apocalipsis de calor extremo, el bloque 2 la zona de la plaga y el bloque 4 la zona de invasión alienígena. Al ver su curiosidad, se los expliqué con paciencia. Por alguna razón, al oír hablar del bloque 4, pareció apretarme la mano con más fuerza.
Al pasar por la oficina de los investigadores, Javier me saludó desde detrás de su ordenador, con una sonrisa aún coqueta y chismosa. Le guiñé un ojo y señalé la oficina privada del señor Fernández, articulando, ¿dónde está el señor Fernández? Dejando de lado que me habían concedido una baja remunerada, pude traer a Adrián de vuelta sin problemas gracias a la ayuda del señor Fernández entre bastidores. Debería agradecerle este favor en persona. Pero Javier envió un mensaje al instante. Vuelve. El señor Fernández dice que no quiere verte ahora mismo. Me quedé atónita. ¿De verdad soy tan molesta? Frustrada, aparté a Adrián, sin ver la sonrisa pícara que se dibujó en el rostro de Javier. Justo cuando estaba a punto de pasar mi tarjeta para salir de la base, Adrián anunció de repente que había olvidado algo y que necesitaba volver a buscarlo. Me quedé un poco desconcertada. Eres una comandante solitaria, entrando a la base completamente desnuda. ¿Qué podrías haber dejado atrás? Adrián negó con la cabeza lentamente. No es cierto. Tomé el papel higiénico del laboratorio y lo olvidé en el baño. Por suerte, llevaba tanto tiempo con Adrián que me había acostumbrado a sus modales. Después de esperar unos 20 minutos, por fin regresó. Sacó un paquete de papel higiénico con el logo de Oasis impreso y me dedicó una sonrisa pícara. Ya has estado aquí, así que tienes que traer algún recuerdo, ¿no? Una mirada más de cerca reveló que el envoltorio del periódico era del mismo número que incluía mi selección como estrella móvil. Para optimizar el tiempo, la base imprimió noticias de última hora en el papel higiénico, convirtiéndolo en un auténtico material de lectura para el baño. El líder de la base que tuvo esta idea probablemente era de la misma raza que Adrián. No pude evitar burlarme. Vamos. Tomé la mano de Adrián y me dirigí hacia el Citroën rojo que hacía tiempo que no veía. Conducir en la vida real es, sin duda, mucho más problemático que conducir en el apocalipsis. Pero Adrián, disfrutando de la brisa en el asiento trasero, parecía bastante contento. Volvió la cabeza hacia el atardecer, con la mirada fija en el cielo rojo sangre. Cierto. De repente, se me ocurrió una pregunta. Adrián respondió suavemente con un MMM. ¿Hiciste trampa al tirar los dados? Adrián se quedó atónito, aparentemente desprevenido ante la pregunta. Se frotó la nariz tímidamente. Creía que era increíblemente hábil. Al fin y al cabo, ni siquiera el rey exánime sospechaba de él, ¿verdad? Ja, lo sabía. Fruncí los labios. Al fin y al cabo, ¿cómo podía alguien parado en un balcón tan grande recibir un golpe de excremento de pájaro con tanta precisión? ¿Cómo podía tener la suerte de sacar seises? Al cabo de un rato, el semáforo se puso en rojo. El tráfico estaba parado y yo esperaba aburrido. Cierto. Otra pregunta me asaltó. En la última partida, ¿el futuro que previste fue un futuro conmigo o un futuro sin mí? ¿Ha influido mi presencia en su previsión? Me giré con curiosidad. La mirada de Adrián se desvió hacia mí desde la ventana. Me miró fijamente un largo instante y luego sonrió radiante. El resplandor dorado del atardecer caía sobre su rostro, casi cegador. ¿Cómo puede considerarse el futuro sin ti? Postdata, punto de vista de Adrián. En los 4 años anteriores, había derrotado con éxito al rey exánime, pero nunca había podido completar el nivel. Más tarde, pensé, tal vez debía asegurar la supervivencia de una persona común. Pero, como ella me había pedido, en el pasado, una y otra vez, había intentado decirles a los demás, se acerca el fin. Es solo que nadie me creyó. Ahora que lo pienso, decirles de repente que se acerca el fin sería considerado una locura. Así que me quedé solo, repitiendo la misma historia del apocalipsis. Hasta que apareció. Entre la multitud, la vi al instante. Pero varias veces, la multitud me bloqueó la vista y no pude encontrarla. Esta vez, finalmente la alcancé. Levantó la vista y me preguntó por qué se lo había dicho. ¿Cómo iba a tener el valor de decírselo? Era mi intuición, sentía que era diferente a todos los demás. Presentía que me creería, que podría romper este ciclo con ella. Admito que, al principio, solo quería usarla para romper este punto muerto. Pero luego, no pude evitar recibir ese golpe por ella. Si yo moría, podría empezar de nuevo, pero si ella moría, no la volvería a ver. Tuve una fuerte premonición. No quería volver a verla. Lloró de verdad. En ese momento,
No pude explicar la sensación. Estaba feliz, abrumado, pero no quería hacerla llorar de nuevo. Me había preguntado cómo sabía que ella era la diseñadora. Era simple. Cuando me di cuenta de que había traído sus recuerdos conmigo, supe que debía ser una forastera en este mundo. Cuando mencioné los bichos de este mundo, su expresión se conmovió profundamente. Como esperaba, era bondadosa. Aunque sabía que ella era la diseñadora de este experimento, no podía sentir ningún resentimiento hacia la persona que me había atrapado aquí durante 4 años. Aunque sentía que me había ofrecido como voluntario para este experimento. Desperté del sueño, y sentí tantos recuerdos. No estaba despertando de mi escritorio, era un poco extraño. Ella yacía a mi lado, como en un sueño. Cerré la puerta con cuidado y bajé al jardín. Miré al cielo del noroeste, donde escucharía los mensajes de mis compañeros. Comandante. Aquí viene. ¿Cómo va el experimento? ¿Podrá nuestra tecnología atravesar las defensas? No dije nada. ¿Cuáles son las probabilidades de invadir con éxito este planeta? Transmití mis pensamientos mentalmente. Aborten esta misión y cambien nuestro objetivo, dije. Este planeta es hermoso. Ella también lo es. Aún no he decidido revelarle mi identidad. Pero algún día lo sabrá. En el bolsillo de mi camisa, todavía tengo el papel que recuperé ese día. Miro la palabra oasis y recuerdo esa aura inusual y familiar. Tomar el papel fue solo un pretexto. Por supuesto, querer conservar su nombre también era cierto. De vuelta en la habitación, ella seguía dormida. Aunque dudé en decírselo, estaría alerta. En el laboratorio, alguien intentaba crear un verdadero apocalipsis. Fin del artículo. Pequeña anécdota. Javier, ¿crees que las acrobacias experimentales son cada vez más feas últimamente? En el grupo 1 de la base experimental Oasis, una compañera, charlando con Javier, se lamentaba de ello. Las últimas acrobacias experimentales parecen el rey llama renacido del infierno. ¿Deberíamos ajustar los parámetros zombie para que sean aún más feos? De lo contrario, las acrobacias experimentales y los zombies serán indistinguibles. ¿Sabes por qué? Javier rió entre dientes, le hizo un gesto a la compañera para que se acercara y luego dijo misteriosamente. Porque el señor Fernández está desconsolado. La compañera regresó a su puesto de trabajo, un poco desconcertada. ¿Qué tiene que ver la ruptura del señor Fernández con la fealdad del sujeto de experimento? No lo sabes, ¿verdad? Javier miró a su alrededor, asegurándose de que no hubiera nadie, y susurró, ¿no te has dado cuenta de que desde que se fue el sujeto de experimento número 7, el señor Fernández se ha dedicado a coleccionar gente fea? Sujeto de experimento número 7, ay, ese sí que es guapo. La compañera asintió, si yo fuera Laura, también me lo llevaría a casa. Señor Fernández, ¿cree que si el sujeto de experimento número 7 hubiera sido increíblemente feo, Laura no? Javier sonreía radiante cuando, de repente, una voz fría se oyó a sus espaldas. Javier, ven a organizar todos los registros de observación de los grupos de laboratorio del 1 al 8. Tras la puerta de cristal, la expresión del señor Fernández era probablemente más fea que un inodoro atascado durante 10.000 años.